Ya chicos, entonces hoy día en la clase de hoy, que ya es la clase número 7 de taller de producción de molde y matrices, el tema que vamos a ver o que estaba por agendado era el tema del mecanizado de cavidades y de salientes. ¿Ya? Eso es lo que esos temas íbamos a ver el día de hoy. Y también le había comentado que íbamos a dedicar 2 clases para el tema de mecanizado de cavidades y salientes, o sea, el día de hoy, 25, y el día 1 de junio, vamos a ver netamente lo que es fresa, ¿ya? Ver cavidades, ver salientes, ¿ya? Para poder generar estos mecanizados. Y después el 8 y el 15 de junio vamos a ver ya temas de torno. Vamos a ver ya perfiles, algunas ranuras, hilos. ¿Ya? También vamos a dedicar 2 clases para lo que es el tema de torno. Y recuerden que después vendría su segundo certamen. Entonces estas 4 clases van a ser bastante importantes porque el segundo certamen va a consistir en eso, en generar algún mecanizado, en algún plano, eh, generando tanto cavidades o va a haber una pieza mezclada entre torno y fresa que se podría hacer, ¿no? Así que eso va a consistir el día de hoy la clase. Entonces hoy día nos vamos a enfocar netamente en lo que es cavidades. ¿Ok? Bueno, acá les estoy mostrando parte de una cavidad para que se entienda que es un algo vaciado, ¿ya? Como está ahí, algo que está vacío, para generar, por ejemplo, una cavidad de un molde podría ser perfectamente. Ahí puse 2 ejemplos y con su respectivo menú. Ya nosotros hemos trabajado hasta ahora en 2D Mastercam, tanto con torneado, perforado, pocket y face. Ya esos son los menús que hemos trabajado en 2D. Hoy día vamos a trabajar netamente con estos 2 menús, que son el menú de Roach, que es de Baste, y de Surface Finish, que es de afinado. ¿Ya? Y ahí tengo diferentes opciones que me muestra Mastercam para generar, o son estrategias de mecanizado para generar estos cavidades, ¿ya? De desbaste. Recuerden, Surface Roach va a ser desbaste, Surface Finish va a ser afinado. Entonces, el día de hoy vamos a ver algunas operaciones de las que están de desbaste y algunas operaciones de afinado. Eso es lo que va a consistir la clase de hoy. Yo también en el aula les dejé algunos archivos. Ya acá hay un archivo que es la pieza número 1 que está en sus aulas. Le dejé 4 archivos. Vamos a ver si es que el día de hoy alcanzamos a hacer los 4 archivos. Si no, vamos a ver lo que más podamos avanzar, unos 2 o 3 archivos. Y el otro que ustedes lo pueden hacer como tarea. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, como les digo, va a ser una pieza. Vamos a dibujar esta pieza en SolidWorks. Ya se dan cuenta acá, ya tiene una parte que sería un poco más complejo de hacerlo en 2D, ¿ya? Porque tengo una cavidad, más encima tengo aquí un pequeño radio y más encima va con un ángulo hacia arriba. Ya, una pieza como esta ya tendríamos que empezar a dibujarla totalmente en 3 dimensiones y traerla a Mastercam. Recuerden que anteriormente hemos visto solamente piezas en 2D que dibujamos el contorno superior y después en el Z bajábamos. Ya, pero acá el Z, como hay una inclinación, ya no puedo hacerlo tan sencillo con una estrategia en 2D. Ya tengo que hacerlo en 3D. ¿Ya? Entonces, este va a ser el primer ejemplo con el cual vamos a partir. Después vamos a hacer la pieza número 2, que sería ya un cuadrado, y también tiene una cavidad. ¿Se dan cuenta? Tiene una cavidad acá, que eso tampoco no la podríamos hacer en 2D. Ahí está el detalle, o en su corte, que me la voy a dibujar en SolidWorks, y tiene sus 4 perforaciones para amarre de perno, por ejemplo, que esto podría ser un postizo perfectamente, que va a estar amarrado a la placa del molde. ¿Ya? Entonces, también la vamos a dibujar, esta es la pieza número 2. Y ahí, como les digo, la 3 y la 4 están en sus aulas. Y acá tengo, les estoy mostrando igual las mismas operaciones de desbaste con las que vamos a trabajar el día de hoy. Y hoy día nos vamos a enfocar en estas 3 de desbaste, que son mecanizado en paralelo, mecanizado de contorno y un mecanizado de pocket. Ya que el pocket básicamente es lo mismo que hicimos en 2D, pero ahora va a ser en 3D. ¿Ya? Y esto es las condiciones de desbaste. Y en las condiciones de afinado vamos a ver 2 estrategias, que es paralelo
y de contorneado. Ya estas 5 operaciones son las que vamos a ver el día de hoy. Y ahí vamos a ir explicando paso a paso cómo funcionan, cuáles son sus características, dónde se emplean, porque se dan cuenta que hay otras, radial, project, flowline, RESTmill, plunge. Entonces hay diferentes estrategias que se van a ocupar para diferentes operaciones. ¿Okay? Como tarea para la próxima semana, y esto anótelo acá, yo le dejé puesto su nombre, igual va a estar, ya está en el aula, si no me equivoco, si no va a estar en el aula, las operaciones que faltan, ¿ya? Por ejemplo, radial, project, flowline, yo los dejé designado por cada uno de ustedes, que ustedes van a tener que investigar, esto para la próxima semana, y van a tener que hacer una pequeña disertación, demostrar con algún ejemplo su pieza o una pieza cualquiera que ustedes investiguen. Por ejemplo, está por acá González, sí, está Esteban González. Esteban González le hago responder investigar sobre la estrategia Flowline en la operación de desbaste. Ahí está, de desbaste. Entonces él va a tener que investigar para qué se ocupa y mostrar a todos, va a hacer una pequeña clase, como le digo ahí, máximo 10 minutos que pueden hablar, pueden disertar, van mostrando ahí su Mastercam, van viendo y explicando cómo funciona, dónde se emplea, ya, haciendo una pequeña clase de demostración con cada tema que les tocó a cada uno. Entonces, a Matías Núñez, RESTmill, Javier Orellana, creo que no está Javier Orellana, Local Plunge, Pascal, no está Pascal todavía, no está Pascal, Matías Razari, yo, no sé quién es, anfitrión ahí, ¿quién es anfitrión? Que se acaba de conectar, José. ¿Quién es anfitrión? José. Ah, Javiera, ya, casi te saco Javiera. Entonces, aquí está Matías Reyes, Tomás Reyes, que está por acá. Por ejemplo, Tomás Reyes también va a tocar el flow line, pero en lo que es afinado. Entonces, van a tener que investigar. Acá el Oazota le toca el leftover. A Tomás Torres le toca Scallop. A Vera le corresponde blend. Felipe Sperger no está Felipe Sperger, le correspondía project. Entonces, acá le dejé designado cada tema a investigar. Y ustedes deben dar un ejemplo práctico y hacer una pequeña demostración y explicar estos comandos. Ya, como les digo, yo les voy a mostrar estos 5 comandos el día de hoy y lo otro ustedes próxima semana lo muestran. ¿Dudas? ¿Se entiende? Sí, no se creo que se entiende. entiende bien. Ya, entonces ahí les dejo sus temas. Como les digo, estos obviamente están en manuales, pero les aconsejo que lo vean en tutoriales y vean por lo menos unos 3, 4 tutoriales diferentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de repente con una sola idea de un puro tutorial le va a entregar tal vez alguna información que otro no se la está entregando. ¿Ya? Y me ha pasado, he visto muchos tutoriales, ¿ya? De repente le he explicado, ¿se acuerda que la otra le decía que algunas personas explicaban algunas cosas, pero no muy técnicas, no muy, o demasiado teóricas, y no era muy aterrizado o faltaba información? Entonces por eso complementa información. Ya vayan ahí anotando, explicando, viendo cómo lo hace uno, cómo lo hace el otro, las explicaciones técnicas de cada concepto, de cada ítem, de cada cuadrito que está ahí en el Mastercam, para que se haga una idea totalmente global y ustedes después con esa información lo pueden explicar a sus demás compañeros. Esa es la idea de esta, que pueden hacer esta actividad. ¿Ya? Uno cuando enseña aprende más, dicen. Y es verdad eso, cuando uno enseña siempre va aprendiendo mucho más, le quedan más las cosas. ¿Ya? Así que eso va a consistir tanto esta clase como la clase siguiente, que es el próximo martes. ¿Ya? ¿Hasta ahí dudas? ¿Algo? ¿No? ¿No, profe? ¿No? Ya, genial. Entonces, acá yo le estoy haciendo un pequeño resumen. Esto, como le digo, va a estar en sus aulas. Acá, cuando nosotros dibujemos en SolidWorks,
también debemos guardar después este archivo en formato IGS. Eso ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Que habíamos visto el transformar o guardar en formato IGS. También se puede hacer en Inventor, que también tiene la opción de guardar en IGS. Acá importante, en SolidWorks, por eso le dejé esta ventana, porque cuando uno guarda, se aparece hay un botón, que lo vamos a ver, que aparece el botón de opciones. Y acá, me interesa que acá ustedes habiliten que sea para Mastercam, ahí le ponen flecha para abajo, después lo vamos a hacer, pero esto se lo estoy dejando como ayuda de memoria, que habiliten que sea para Mastercam, porque no viene habilitado automáticamente, y lo otro, activen este checkbox. Este también viene desactivado, predeterminadamente viene desactivado. Tienen que activarlo. ¿Para qué sirve esta activación? Como dice, estructura alámbrica. ¿Qué es lo que hace eso? Voy a volver atrás. Si se dan cuenta, acá en el sólido que ustedes están viendo, hay una línea verde. ¿Se dan cuenta que tiene líneas? Están todo el contorno con líneas. Esas líneas también nos van a servir como referencia, como guía, como delimitantes. Entonces, si yo no activo ese checkbox, va a aparecer solamente el sólido macizo o la forma sólida, pero sin ninguna línea. Y no van a tener referencia. Por ejemplo, volvamos atrás. A esta pieza, si yo quisiera perforar, y si no activo ese checkbox, no van a estar las líneas de círculo. O sea, no voy a tener nunca el centro. Entonces, por eso es importante, y muchas veces les pasa que no lo chequean, llegan el sólido y no tienen ninguna línea. Y quieren seleccionar y no pueden seleccionar nada. Entonces, por eso es muy, muy importante seleccionar ese checkbox. ¿Ya? Sí, que era este que está acá. Ese es donde dice estructura alámbrica IGS, curvas 3D, actívenlo. Y activen también que sea la opción de preferencia para Mastercam. Esos dos puntos. Los demás vienen chequeados por defecto, pero esos dos puntos no vienen activos. Así que, para que les quede claro. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. ¿Sí? Ya, Sí, genial. profe. Vale. Entonces, vamos a ir al archivo número 1 que está en sus aulas, que lo pueden dibujar ustedes. Ya, yo lo voy a abrir ahora mi SolidWorks. Dibujémoslo en SolidWorks y después lo vamos a traspasar a Mastercam. Entonces recuerden, en Mastercam lo que tienen que hacer en SolidWorks, uno, guarden primero el archivo normal en una carpeta, ya creen una carpeta, trabajo número 1 o tarea número 1 o ejercicio número 1, como quieran, y ahí van a guardar los archivos, sean ordenados. Después tarea número 2 o trabajo número 2, otra carpeta, para que no se les mezcle, si no se les van a mezclar todas las informaciones. Así que sean bien ordenados. Y cuando hayan guardado el archivo SolidWorks en forma con el archivo que trae SolidWorks, después lo guardamos nuevamente en formato IGS. Siempre tengan las dos copias. Y cuando habiliten las opciones, recuerden habilitar el checkbox y el Mastercam. ¿Ya? Entonces, abran sus aulas, vean su archivo. Yo lo voy a proyectar también acá para que lo vean. Y voy a dibujarlo también en SolidWorks. Está en sus aulas. Estaba acá. Ahí está. Entonces, en la última parte, en la unidad 1, al final, hay una carpeta que se llama plano de piezas 3D y hay 4 archivos. Se ve mi aula, ¿cierto? Sí, Sí. sí. Ya, entonces ahí está voy a abrir la pieza 3D y ahí está la pieza. Entonces, tiene unas medidas exteriores de 200 por 150, es un rectángulo, con redondeo en sus 4 esquinas de 40 y tiene un espesor de pared de 10 milímetros. Y de ese espesor de pared de 10 milímetros vendría una conicidad de 25 grados y después en el fondo un redondeo de 5 milímetros. ¿Ya? Y ahí aparece un triangulito. ¿Se acuerdan qué es lo que es este doble triángulo? ¿Era para afinado? Calidad, sí. Mecanizado. No, Sí, no.
Sí, un mecanizado fino, ¿ya? Entonces, en la superficie, toda la cavidad requiere un mecanizado fino, ahí lo estaba indicando, ¿ya? Entonces, con lo que vimos el día de ayer, recuerden después en sus planos siempre poner qué es lo que lleva mecanizado fino, qué es lo que lleva desbaste o qué no lleva mecanizado, ¿ya? Ya acostúmbrense a poner la simbología. Ya saben ya que acá, en esta superficie, lo está diciendo que más encima vamos a vaciar, o sea, vamos a hacer un desbaste, pero después más encima tenemos que hacer un afinado. Eso lo está indicando. Así que, como les digo, esta pieza la vamos a modelar. Ya no vamos a construir el plano por ahora, pero sí vamos a modelar la pieza y después de este modelado la vamos a llevar a Mastercam. ¿Sí? Y ahí tengo la pieza en SolidWorks. Ya, ustedes la dibujan y cuando la tengan lista, o si quieren más compartiendo pantalla, si tienen alguna dificultad en dibujarla, como les digo, lo otro importante, recuerden siempre el tema de las vistas, cómo van a partir dibujando. Tienen que partir en modo alzado. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en el X y en el Y. En el X va a ser el largo de la bancada y el Y va a ser en forma perpendicular a la bancada, donde vamos a tener la pieza montada en la máquina. Si la dibujan en otra vista, después en Mastercam vamos a tener que empezar a rotarla, que también se podría hacer, pero acostúmbrense a dibujar de inmediato de acuerdo a las coordenadas de trabajo de esta máquina. ¿Ya? Así que ahí le doy unos minutos para que puedan dibujar. Ok, el espesor tenía 25 milímetros, súper. Voy a... Un segundito, ahí sí. Ya, perfecto. Ya, ahora entonces vas a seleccionar la cara superior y vamos a hacer un croquis en esa cara. Perfecto. Ya. Me equivoqué. No, editaste el croquis. Sal de ese croquis. Salí del croquis, eso. Entonces seleccionan la cara superior y nos vamos a croquis y nuevamente a croquis. Y le vas a poner la vista normal a ti. Perfecto. Ya, una vez que tengo en esa cara vamos a dibujar. ¿Qué vamos a dibujar? Vamos a crear la misma entidad de afuera y la vamos a crear más adentro 10 milímetros, porque eso es lo que está viendo el plano. Para ello, vamos a ir a una herramienta nueva que se llama convertir entidades. ¿Aprieto aquí o en la flecha? No, ahí mismo, convertir entidades. Entonces, lo que te hace convertir entidades te vuelve a crear y no hay que volver a dibujar el exterior. Se dan cuenta que todo el exterior lo transformó en líneas. Entonces, ese comando es bastante útil. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no tengo que volver a dibujar. Yo solamente, Qué buena esa. al pinchar la Claro. superficie, la forma geométrica que esté en esa superficie, te la va a transformar nuevamente en líneas. Ya bastante útil ese comando, convertir entidades. Entonces, como ya tengo convertir entidades, las flechitas, ahora nuevamente vamos a hacer una equidistancia de entidades. Es un offset. Entonces ahí, ¿a cuánto era la medida hacia adentro, de acuerdo a plano? De 10. 10 milímetros. 10 Entonces, milímetros. selecciona la línea. Cualquier línea. No, pero te saliste el comando. Ahí sí. Pincha la línea. Y ahí se da cuenta, mira lo que está haciendo. Me está tirando todo el contorno hacia adentro, hacia afuera. Si yo pongo acá donde dice invertir dirección, lo va a tirar hacia adentro. ¿Ok? Entonces ahí lo aceptamos. Perfecto. Ya tengo la hecha. Si yo esto lo hago una instrucción hacia adentro, va a quedar derecho, ¿cierto? Sí. Ok. Vamos a hacer una instrucción entonces. Pero vamos a activar otro comando. Entonces, operaciones, extruir corte. No, pero vamos a hacer porque esa es una instrucción. Escapa. Extruir corte. Tomando la...
sale de ese comando. Ya. Entonces, operaciones, extruir corte, que está acá. Perfecto. Pincha la parte de adentro, porque esa parte es lo que tú quieres hacer el vaciado. Ujú. Hace un clic. ¿Hiciste? Sí. Sí, es Ya. ¿Cuánto es la profundidad de ese vaciado? De 10 igual, profe. 10. 10 milímetros, perfecto. Entonces, acá tú vas a escribir 10 milímetros. Y acá viene la parte importante. Se dan cuenta que hay un icono que estamos mostrando ángulo. ¿Se dan cuenta ahí? Bueno, Si yo lo sí. activo, pincha el ángulo. Se te va a activar ahí el cuadro de texto. Ahí está activo. Entonces ahí tú ahora le vas a poner ¿cuánto era el ángulo? 25. 25 grados. Y ahora automáticamente te va a hacer. Sí, mira. Perfecto. Si tú pones ángulo de salida hacia afuera, te va a cambiar el ángulo. En vez de quedar hacia adentro, podría quedar hacia el otro lado, en caso que se lo requisiese. Si tú Bueno, quieres el ángulo hacia el claro. otro lado, activas ese cuadro de texto, o el checkbox, y lo va a tirar hacia el otro lado. ¿Se dan cuenta? Ahí ya tengo creado ya una cavidad con un ángulo, y ahora ¿qué me faltaría? El redondeado. Redondeo. Entonces para ello vamos a ir a la opción redondeo, y le vamos a designar cuánto era redondeo. Perfecto. Acá, bueno, ya lo... Mira. Sí, lo Dame un tomo segundito. todo. Porque tú ya tenías la cara seleccionada. Y ya con la cara Ah. seleccionada te lo iba a hacer. Mira, elimina arista Ya. 1, arista 2, arista 3. Pínchala y anda suprimiendo. Suprime todo eso. Sí. ¿Acepta? Ah, verdad. Lo toma, como había seleccionado la superficie completa, te va a tomar todo. Si yo no selecciono la superficie completa y pincho la línea, lo va a hacer línea por línea. Ambas formas son válidas. ¿Ya? Entonces, ¿te das cuenta que no era tan complicado? Verdad. ¿Ya? Entonces, tenemos un comando nuevo que aprendimos el día de hoy de cómo generar extrusiones, que puede ser en corte o puede ser en sólido, que yo activo ese comando de ángulo y yo le puedo dar el ángulo determinado. ¿Ya? Entonces, ahí tienen. Profe, Dígame, Esteban. ¿le puedo compartir Por supuesto. que quedé atrapado? ¿Dónde quedó atrapado? A ver, veamos. Es que me toma lo de afuera. Ya, porque tiene que pincharlo de adentro. Ya, entonces, ¿Ahí? sí. Ahora sí. Ya, entonces ahí te está seleccionando lo de adentro. La profundidad está bien. Ahora activa el icono de que está el ángulo, que está bajito. Déjame mostrar. Dame un segundito. Ahí sí. Este icono. ¿Te das cuenta que está activo al lado ahora el grado? ¿Cuántos grados? Ahora tú le designas el grado. ¿Cuánto era de acuerdo a plano? 25. 25 grados, perfecto. Ya mira acá. A ver, te está tomando. A ver, gira la pieza para ver si lo tomo bien. No, tomó la parte exterior solamente ya. Entonces, toma la superficie, toma la operación, elimínala. Ya, perfecto. Ahora sí. Vamos a operación. Extruir corte. Pínchalo de adentro, esta parte. O pincha la línea. A ver. Si no te lo toma. No te lo quiero tomar. Ya, bueno. Hay casos, pasa esto, que no lo toma. ¿Qué vamos a hacer? Cierra la operación. Vamos a seleccionar las líneas exteriores, todas las líneas exteriores. Pincha toda la línea con la tecla control apretada bien.
Están todas seleccionadas, pero cuando vayas pinchando, mantén la tecla control presionada, no la sueltes, para que quede todo seleccionado. Ahí sí. Ya, y ahora, a ver, acá está. Vas a activar la opción para construcción. Entonces vamos a transformar todas esas líneas en líneas de segmento. Y así nos las toma como líneas sólidas. Acepta. Perfecto. Ahora sí puedes ir a la opción de destruir corte y te va a tomar solamente lo de adentro. ¿Te das cuenta? Está lo de adentro. Sí. Ahora activa de nuevo el ángulo y le hace el ángulo. Ya de repente pasa eso con SolidWorks. ¿Okay? Una vez uno puede pinchar, seleccionar y como lo hicimos con Matías, que tomó la parte de adentro, solamente hacer clic. Pero a veces no lo toma, ok, transforma la otra línea en línea de construcción. O sea, ahí está, profe. Ahí está. Entonces te faltaría ahora solamente hacer el fondo que tenía un redondeo. Ya, ¿cuánto era el redondeo? De 5. Ya, perfecto. Ahí pincha la superficie para que te tome toda la superficie y te haga este redondeo. Acepta eso. Perfecto. Ya, súper bien. Entonces ahora guarda el archivo, créate una carpeta. Ya están. Créate una carpeta y guárdalo. Como le digo, creen todo por carpetas separadas. ¿Ya? Todo por carpetas separadas. Porque vamos a tener varios archivos en esta carpeta. Porque vamos a tener el primero de SolidWorks, el archivo que estamos creando. Luego vamos a tener el IGS. Luego vamos a tener el de Mastercam. ¿Sí? Luego vamos a tener los códigos. Ya tengo 4. Y si después yo quisiera el plano, puede tener 5. Entonces, imagínense si vamos a hacer ya 2 o 3 piezas, si los juntamos todos, vamos a tener, no sé, 10 o 15 archivos. Entonces se le va a ser muy complicado pues para encontrar un archivo. Entonces siempre es mejor por carpetas separadas. ¿Más dudas hasta ahí con el ejercicio que acabamos de hacer? ¿Lo pudieron hacer todos? ¿Sí, profe? ¿Sí, ahora sí? Sí, profe. Ya. ¿Quién más está por ahí? ¿Eloa lo pudo hacer? No, profe, pero lo grabé Ya, para genial. poder hacerlo. Vale. Y Javiera, ya, vale, Javiera, gracias. Los demás, Tomás Reyes, Tomás Torres. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Vale, entonces voy a continuar con la otra parte. Vamos a abrir el SolidWorks nuevamente. Acá estamos. Entonces, dijimos ahora que una vez que lo tenemos guardado, tenemos que guardarlo como IGS. Vamos a ir a archivo, guardar como, guardar como nuevamente. Y acá abajo, acá importante, acá abajo, ustedes van a abrir la extensión IGS y en opciones, acuérdense que le había dicho activar el botón opciones. ¿Se ve la opción, la ventana opciones? Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces, esto por defecto viene así y viene en estándar. Así viene usted cuando lo estén abriendo, va a estar de esta forma. Entonces, activan este checkbox y acá activan para Mastercam. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que aquí tienen varios programas. ¿Ya? Entonces, si usted en la empresa, por ejemplo, están trabajando con, no sé, con Surcam, Cosmos o no sé, otro programa, ustedes activen para que sea compatible con esa versión de programa donde lo van a abrir. Mastercam. Y ahí usted, acá abajo, a ver si tiro la barra de herramienta, abajo está aceptar, ustedes aceptan, no se me ve, ahí sí, aceptan abajo y ahí van a tener activo ya esas dos opciones. ¿Okay? Y ahí ustedes le ponen el guarda el archivo como IGS. Yo lo voy a reemplazar y quedó listo, guardado ese archivo IGS. Un segundo, me estoy peleando con la pantera de nuevo. Uy, panterita. Ay, ya. Profe, ¿dónde está el primer menú?
el menú. Perdón, que estaba peleando con la pantera. Acá en guardar como. Ah, encontrar como. Sí, guardar como. Acá. Guardar como la primera opción. Y ahí en guardar como ustedes van, abren tipo de archivo, en este caso IGS, y activan opciones. Tienen que activarla. Ya, porque por defecto no viene activado ni estructura alámbrica y esto viene siempre en estándar. Así que cambiamos a Mastercam y activamos estructura alámbrica. Ya. ¿Se acuerdan de esta opción de estructura alámbrica? Era para poder ver las líneas. Si no la activo, voy a ver solamente el sólido. Nunca voy a ver las líneas. Y como les digo, esas líneas las vamos a ocupar para referencia, para delimitar. Ahí le voy a explicar por qué delimitar. ¿Ya? Así que esa, y ahí usted acepta esto. Y ahí lo guarda. ¿Hasta ahí? ¿Bien? Sí, profe, ahí lo guardé. Ya, genial. Entonces, voy a abrir Mastercam. Ahí estoy con Mastercam abierto. ¿Se ve? Sí. Ya. Entonces vamos a ir a Archivo, a abrir. Vamos a buscar su carpeta, donde lo dejamos. Mi carpeta, proyectos de la Santa María, asignatura de 2021. Esto está en taller de producción, 3D Fresa, 2021, práctica 1. Tengo todo. Y acá, importante, tipo de archivo, en este caso IGS. ¿Ya? Porque por defecto va a abrir archivo de Mastercam. Entonces ustedes activan IGS, que está aquí, ahí está. IGS, y ahí lo seleccionan y lo abren. Y acá ya voy a tener la misma vista como yo lo guardé en SolidWorks, que es la vista XEI, la vista top, me lo va a abrir acá en Mastercam. Si ustedes quisieran ponerlo en vista isométrica, recuerden que acá tengo las vistas, vista top, o vista frontal, vista a la derecha, o vista isométrica. Se dan cuenta que ahí está viéndose toda la pieza en forma alámbrica. Si yo quisiera verlo esto en sólido, dos opciones. Con el teclado puedes activar la letra Alt, S, ¿sí? Alt, S nuevamente, lo desactivo. Alt, S, lo activo. O bien, con el icono que está acá arriba, que es de Shaded, lo activo, entonces me queda en sólido. Y se dan cuenta, tengo todas las líneas, además de referencia, todas las líneas que me crea las superficies y las líneas. Ya esas líneas van a ser bastante útiles para trabajar. ¿Ya? Otra cosa importante, voy a activar mi eje coordenado, mi eje cartesiano. ¿Se acuerdan cómo activarlo? ¿Con qué teclas? Eso no es. Súper bien. Entonces, vamos a activar. Y ver acá. Entonces, lo tengo centrado en X, en Y. Pero, en mi caso, vea dónde está el Z. El Z0. ¿Dónde quedó? Bajo la pieza. Abajo de la pieza. ¿Ya? Y esto lo dibujé con mi que de esta forma. ¿Para qué? Para mostrar un comando nuevo, para poder yo mover esta pieza al punto del Z0. Yo quiero el Z0, por ejemplo, en la parte superior de la pieza. Entonces, si a ustedes les quedó tal cual como lo tengo yo, vamos a hacerlo para poder mover esto al origen. Entonces, voy a crear una línea auxiliar. Voy a ponerlo en vista top. ¿Ya? Voy a crear una línea desde la mitad de la pieza hasta la otra mitad. Para que esta línea me va a servir después de referencia para poder mover desde el punto medio al origen. ¿Ok? Entonces voy a crear esta línea de acá hasta acá. Enter. Entonces, de la mitad de esta línea, yo voy a mover toda la pieza hacia abajo. ¿Cómo hago eso? Voy a ir a X4, trasladar. Entonces, X4, trasladar. Y voy a seleccionar toda mi pieza. Enter. Y acá se me abre una ventana donde me está diciendo copiar
mover o juntar. Yo en este caso quiero mover la pieza. Y acá yo podría moverlo por eje cartesiano en X, Y o Z. Si yo conozco la distancia, la podría mover en forma X, Y o Z, o bien de un punto, donde yo voy a seleccionar un punto. ¿Qué punto voy a seleccionar? El punto medio de la línea. ¿Se dan cuenta? Selecciona el punto medio. Pero ¿hasta dónde lo voy a mover? Si ustedes presionan la tecla O de origen, se va a desplazar toda la pieza al origen. Lo acepto y se dan cuenta, ahí ya tengo mi pieza alineada con mi eje cartesiano. ¿Ya? Si esto yo lo quisiera cambiar de color, recuerden que siempre que Mastercard hace una operación, la pone de un color rosado o magenta. Entonces, para poder limpiar los colores, ustedes van acá al botón de Clear Color. Limpiar colores. Clear Color. Entonces ahí ya tengo mi pieza alineada al origen. Entonces, si yo no hubiese tenido las líneas de afuera, no hubiese podido crear esta línea, porque no tengo referencia de puntos medios. Por eso también es importante trabajar con estas líneas que los trae cuando hacemos una transformación en IGS. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Lo pudieron hacer? Profe, no me aparece la pieza. No le aparece la pieza. Debe estar en algún lado. Es que no vi cómo era que abría el archivo. Entonces yo ¿Voy a dejar de lo hice compartir? como pensé que era. Voy a pausar. Entonces, una vez que tenemos la pieza en Mastercard y la tenemos alineada, ¿sí? Ya estamos en condiciones de poder generar nuestro primer mecanizado, que el primer mecanizado va a ser un mecanizado de desbaste. Vamos a desbastar esta pieza. Toda esta cavidad la vamos a desbastar. ¿Ya? Para ello, recuerden, antes, porque ya a alguno le ha pasado, van a Toolpad, profe, no hay operaciones. No hay operaciones. ¿Por qué? Porque recuerden, primero debo activar o debo seleccionar con qué máquina voy a trabajar. En este caso voy a trabajar con una máquina fresadora. Y vamos a activar una por defecto. ¿Okay? Y ahora recién ya puedo activar o se va a activar el toolpad. ¿Ya? Eso es un paso muy importante, ya porque varias veces ha pasado que no le activan y piensa que está malo Mastercard. No es que esté malo. Ya hay que activar la opción de Machine Type. En este caso, torno. Después ya en 2 clases más vamos a activar la opción de torno. Entonces, se da cuenta que en el PowerPoint yo le había mostrado que el día de hoy vamos a trabajar con Surface Roach y Surface Finish. Entonces, desbaste y afinado. Entonces, la primera opción que vamos a trabajar va a ser una superficie de desbaste. En este caso, vamos a trabajar con un pocket. ¿Ya? Con un pocket. Un pocket me permite hacer vaciados completos. ¿Ya? Es la misma operación que cuando hicimos el pocket en 2D, que teníamos una forma geométrica y devastaba la herramienta, empezaba a pasar por todos lados hasta sacar el material. Acá en 3D va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a seleccionar Pocket. En mi caso me está entregando como una recomendación del antes y el después de las operaciones. Solamente voy a aceptar esto. Vamos a guardar, a poner un nombre. Y ahora me está diciendo, dice, seleccione las superficies, ¿ya? Conductoras, o donde vamos a trabajar. Entonces yo voy a empezar a seleccionar las superficies que yo quiero trabajar. Entonces voy a pinchar toda la superficie que yo quiero vaciar. En este caso, todo lo de adentro. Pinche otra afuera. Nada que ver. Y es así. Entonces, ahí ya tengo todas mis superficies seleccionadas. Una vez que ya no tenga más superficie, aprieto Enter o el botón verde que está acá arriba. Fin de selección. Es lo mismo. Esa es la primera parte cuando uno selecciona operaciones. Si yo pongo, se dan cuenta acá donde dice Drive, dice 17, pero las 17 superficies seleccionadas. Si yo quisiera mostrarla, Show,
me va a mostrar solamente la superficie donde va a trabajar la herramienta. ¿Ya? Entonces ahí en Show usted podría mostrar, tal vez a lo mejor si le faltó alguna, ok, pincho selección y la vuelvo a seleccionar la que me faltó, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí en Show usted puede mostrar. Acá importante, donde dice Containment, esta donde dice Containment, es importante activar. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, nosotros seleccionamos las superficies y yo al activar un contorno estoy delimitando a que la herramienta no salga de esa superficie o de esa línea. Va a delimitar el área de trabajo. ¿Ya? Porque muchas veces al no tener activa esta opción, aunque yo tenga la herramienta o la superficie seleccionada, la herramienta podría tender a irse a otro lado. Podría salirse de la pieza. ¿Ya? Entonces, esta opción, actívenla siempre con timer. Y acá se me abre una ventana de selección de cadenas. Ustedes van a seleccionar Chain. Y voy a delimitar y voy a seleccionar toda la línea exterior para que la herramienta no salga hacia afuera. Entonces voy a seleccionar toda la línea. ¿Ya? Entonces este containment es como una restricción, una delimitación. ¿Para qué? Para que la herramienta no salga. Y ahí está todo seleccionado, quedó todo en amarillo. Entonces ahí estoy delimitando mi área de trabajo. Que la herramienta solamente va a trabajar por dentro. No se va a ir nunca hacia afuera. Acá también podría ser opcional, donde dice punto de entrada. Por ejemplo, si yo quisiera obligar que la herramienta entre en un punto determinado. Por ejemplo, podría decirle que quiero que entre siempre al centro. Okay. Todas las operaciones, todos los movimientos van a partir del centro. Si no lo activo, no pasa nada. Mastercam va a tomar el punto por defecto, lo va a seleccionar automáticamente dentro de esta área de trabajo. ¿Ya? Pero podría darse un caso, por ejemplo, que usted quisiera obligar la herramienta a trabajar desde un punto, ok, yo lo podría activar. En este caso no lo voy a activar. Voy a aceptar. Y acá ya se nos abre nuestra ventana de herramienta, que es la misma ventana que hemos visto hasta ahora en 2D, en donde botón derecho sobre la parte blanca y vamos a crear una nueva herramienta. En este caso voy a crear una herramienta plana, una fresa plana. Entonces acá ustedes le van a poner el diámetro. Por ejemplo, imaginemos que vamos a trabajar con un diámetro de 12 milímetros. Acá le vamos a dar las alturas, que si yo las conociera, por ejemplo, en este caso le voy a dar, por ejemplo, 50 milímetros de largo. Los filos de la herramienta le voy a dar por lo menos unos 40 milímetros. El largo de filos de 35 milímetros, por darle alguna medida, ¿ya? Para que la herramienta tengamos suficiente altura de bajada, aunque eran 10 milímetros, pero igual, vamos a dar una herramienta un poco más larga. Ahí le doy unos parámetros de longitudes. Acepto. Acá, no sé en sus casos si le aparece tal cual como tengo yo, que aparecen las revoluciones, pero no me aparece la superficie, la velocidad de corte. No sé si en sus casos o a ustedes sí le aparece la velocidad de corte, porque a mí no me aparece. No sé, del otro día que estoy con esta opción apagada, que no se me activa la superficie, la velocidad de corte, ni el avance por diente. No sé por qué, no sé si a ustedes también, o le aparece a ustedes el Surface Speed. No, profe, no aparece. ¿No? Ok. Si no le aparece, ustedes acá tendrían que poner las revoluciones calculadas de acuerdo al material. Tendrían que hacer la fórmula de cálculo de RPM. ¿Ya? Y así vamos a inventar por ahora. Por ejemplo, le voy a dar una 800 RPM con un avance de 200 milímetros por minuto y un plunging rate, que recuerden que por lo general se acostumbra a trabajar a la mitad del avance, o sea, en este caso a 100 milímetros, que va a ser la entrada dentro del material. Entonces acá ustedes le dan la RPM.
el feed rate y el plunge rate. ¿Okay? Eso son las opciones. Acá ustedes podrían escribir para que le aparezca el comentario. Presa, diámetro 12 milímetros, con inserto, por ejemplo. Mejor HSS, por la velocidad, por la RPM que le di. Y voy a poner en el comentario también, recuerden que acá en el comentario es para que aparezca en el postprocesado, cuando entregue los códigos, le va a entregar el nombre de la herramienta, y después, en este caso, en la T1 va a estar abajo, al lado, va a estar el comentario presa diámetro 12, para que el operador sepa qué herramienta tenga que montar. Ya, y ahora acá vamos a empezar ya algunos parámetros de este mecanizado en 3D. Recuerden, lo acostumbramos a trabajar por lo general todo en coordenadas absolutas. Importante acá donde dice stock to live, que están las 17 superficies seleccionadas. Acá es el exceso de material que yo voy a dejar en las paredes. O sea, si yo por ejemplo pongo 1 milímetro, en vez de llegar a la medida final, va a llegar 1 milímetro antes. ¿Para qué? Para dejar material para el afinado. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a dejar por ahora unos 5 décimos. Voy a dejar 5 décimos la pieza más chica, tanto en las paredes como en el fondo, así para después tener material para que la herramienta de afinado pueda mecanizar. ¿Ya? Si yo lo dejo en 0, no voy a tener ninguna, o voy a tener muy poca espacio para poder afinar. Entonces ya con 5 décimos, 1 milímetro ya es suficiente para que la próxima herramienta que venga pueda sacar y podamos hacer el afinado. Entonces ahí ustedes le dan el stock to live, entonces es el exceso de material que yo voy a dejar. En Roach parámetros, ¿qué pasó? 0.5. 0.5 le he puesto coma. Ya, en Roach parámetros, acá el máximo step down, que sería la profundidad de corte en Z. Si en este caso por defecto está en 2 milímetros, va a avanzar en Z0, Z-2, Z-2, Z-4, Z-6, Z-8 y Z-9,5. Ya 9,5, ¿por qué? Porque le hemos dejado 0,5. Entonces esta es la profundidad de corte en Z. Por ejemplo, démosle 1 milímetro. ¿Profe? Dígame. En los parámetros no se da la altura como de corte, la profundidad de corte. Esta es la profundidad de corte. En Roach parámetros, el máximo step down, este que estoy seleccionando acá, esta es la profundidad de corte. ¿Era mucho 2 milímetros con corte, profe? No, le puse 1. Pero estaba en 2, ¿era mucho? Es que si fuera una herramienta de acero rápido, sí podría ser mucho. Si fuera un acero, sí podría ser mucho. Va a durar muy poco la herramienta, Ok. va a cortar, ¿ya? Pero si fuera un inserto, podría trabajar con 2 milímetros sin ningún problema. El inserto ya. ¿Ya? Por eso le he puesto en los comentarios una HSS. ¿Ya? Y más encima por la RPM que le puse 800 RPM, ya estamos hablando de una herramienta de acero rápido. ¿Ya? Si le hubiese puesto, por ejemplo, una 2500 RPM, ya estoy pensando en un inserto, ahí sí podría ser 2 milímetros corte sin ningún problema. ¿Ya? Entonces acá, este máximo step down es la profundidad de corte. Algo importante, recuerden que acá la pieza va a estar maciza, va a estar llena. Entonces, si yo entro en forma derecha con la herramienta y la herramienta no está diseñada para entrar como perforando, lo más probable es que se podría llegar a quebrar esa herramienta. Entonces, para evitar esa mala práctica, yo voy a activar donde dice entrada hélice, entry hélice. Y acá podría trabajar la herramienta entrando en forma de hélice, o bien entrando en forma de rampa, entrando en un cierto ángulo. Entonces, al entrar en un cierto ángulo, la herramienta va a ir trabajando en X, en Y y en Z en forma continua, y el corte va a ser mucho más suave. Entonces, ahí siempre activen cuando tengan material lleno, mejor activar esta opción. Y acá yo le puedo decir que
que automáticamente Mastercard me calcule el ángulo de entrada en rampa. ¿Por qué? Porque esto va a ir en función del diámetro de la herramienta, ¿ya? Este ángulo se lo calcula en función del diámetro. Entonces, activen auto ángulo. Entonces, la cuenta ahí en X y en Y se va a ir a un cierto ángulo. Y ahí ustedes lo pueden aceptar. Profe, ¿cuál era la velocidad de avance que le puso? Le puse revoluciones por minuto de 800 RPM, Sí. Ah, sí, ¿ya? eso lo tengo. Y el feed rate, el avance de 200 milímetros por minuto. No lo Ah, calculé bueno, por si acaso, no lo ya. calculé. ¿Ya? Si ustedes lo vamos ya a estricto rigor, imagino que esto fuera un acero y cuya velocidad de corte es de 24 25 metros por minuto, tendríamos que haber calculado el RPM, y si conozco el avance por diente, si le damos, no sé, unos 2 o 3 centésimos de avance por diente, ok, hubiese tenido que calcular este feed rate. ¿Ya? Pero eso no lo vamos a hacer porque imagino que ya se acuerdan, no lo saben, porque lo hemos visto ya varias veces estos parámetros. ¿Ya? Entonces estábamos en Roach parámetro, entonces profundidad de corte, y vamos a activar entrada en rampa. Acá entré a Gap Setting, esa opción, y aquí en Gap Setting vamos a estas bajadas que va haciendo, dice aquí por defecto está como broken, como quebradas, están como en cierto, como va bajando en forma derecha. ¿Ya? Es mejor trabajar en forma de siguiendo la superficie, que va a ser un corte más suave, va a ir entrando más suave en cada bajada. Y activo está donde dice optimizar orden de corte. Así que Mastercam va a calcular y va a optimizar los movimientos de las pasadas. Acepto. Eso por ahora. Bueno, acá tengo también, si yo quisiera activar usar un punto específico de entrada, también lo podría activar. Acá el plunge, o sea, la entrada, me está diciendo hacia afuera de la geometría de contorno. En este caso yo no la quiero hacia afuera. Y también podría alinearla, la entrada, a una perforación, ¿ya? Que también podría, si tuviera una perforación, para que entre en ese punto. En este caso, quiero que Mastercam vea cuál es la mejor opción, como va a estar esto lleno, no es necesario que entre en un punto específico. Y en Pocket, acá interesante, que en Pocket tengo diferentes estrategias de desbaste. En Roach, de desbaste. Tengo en forma de zigzag, de constante, de paralelo en forma de espiral. Entonces tengo diferentes opciones que va a ir trabajando o va a ir mecanizando. Ya ustedes después vayan viendo cuánto es el tiempo entre una y otra. ¿Ya? Por ejemplo, esta podría ser, me podría demorar más que esta, o esta podría demorarme menos, no sé, ahí usted va a ir, como esto es un desbaste, no va, cuando estemos en el afinado, ahí van a quedar estas marcas en el fondo, eh, ahí la van a notar. Ya, acá en el desbaste, lo que podrían, acá tengo una de alta velocidad, si la máquina lo permitiese, hay máquinas que son de alta velocidad que se mueven muy rápidamente, que podrían activarla. En este caso yo voy a dejar esta opción, ¿ya? Espiral paralelo. Acá también. Esto que me está diciendo el step over porcentaje, que está por defecto en el 75%, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la herramienta se va a ir traslapando, o sea, el diámetro con respecto al otro avance, de un 75% de traslape entre una distancia a la otra distancia. O sea, acá el 75% de 12 milímetros es 9. ¿Okay? Entonces, como máximo, esto es recomendado por fabricantes, que lo máximo que se puede desplazar la herramienta es el 75% entre un punto y otro. ¿Ya? Si le doy más que eso, o si le doy menos que eso, estoy perdiendo tiempo. Si le doy más que eso, podrían quedar algunas marcas. ¿Ya? Entonces, el 75% viene por defecto, no hay que hacer nada. ¿Y qué más? Eso por ahora. Entonces, lo voy a aceptar. Vamos a esperar que calcule. Y se nos va a generar toda la mecanizado, la estrategia de mecanizado
en su interior. ¿Se dan cuenta? Ahí ya tengo todos los caminos de herramienta calculados. Recuerden que hicimos una estrategia de Pocket. Entonces ahí me calculó todos los puntos hacia abajo y se dan cuenta que está siguiendo en un ángulo. Está ahí una línea inclinada y la línea azul están inclinadas hacia abajo. ¿Okay? Entonces ahí tengo ya la primera operación de desbaste. Si quieren hacerlo, lo voy a... Entonces, ahora vamos a generar el stock de material. Para ello vamos acá donde dice propiedades, stock setup, y la ventana que ustedes ya conocían, donde podríamos establecer las medidas, o bien acá les voy a enseñar otra opción, que en vez de establecer yo las medidas, voy a activar donde dice Boundix Box. Boundix Box. Entonces acá yo la activo y me selecciona automáticamente, me hace un cuadrado, un rectángulo en este caso, con la forma geométrica que me está detectando el mecanizado. Si yo quisiera, por ejemplo, acá me lo está dejando justo a los bordes. Si yo quisiera agrandarlo, cuenta, yo podría agrandarlo en X, podría agrandarlo en Y. ¿Sí? ¿Se cuenta ahí? Estoy agrandando. O bien lo dejo por defecto a la medida que me está proponiendo Mastercam. Entonces acá esa opción activa o muestra automáticamente la pieza que se va a mecanizar. ¿Ya? Puede ser un rectángulo, acá es un rectángulo, o puede ser algún cilindro. En este caso es un rectángulo. Acepto y aceptamos. Ya tengo el stock creado. Entonces vamos a hacer la simulación. Vamos a ir acá donde dice Verify. Y se nos muestra nuestro stock. Y vamos a poner el play. Entonces se dan cuenta, ahí ya nos está generando nuestro desbaste de esta cavidad. Entonces ahí se dan cuenta, está quedando un escalón, está quedando como un escalonado. Y recuerden también que dejamos la pieza 5 décimos más chico por todos lados. ¿Para qué? Para tener material para afinar. Entonces me quedo más chico 5 décimos en esta superficie, bueno, en toda la superficie, y en el fondo también me quedo 5 décimos más arriba, ¿no? Entonces ya tendría nuestra primera operación de desbaste creada, ¿no? Entonces, recuerden, dígame, No, no, termina, sí, perdón. dígame. Bueno, que para quitarle el escalonado habría que tener sí o sí una herramienta afilada a 25 grados la punta, o por electroerosión también se puede. Se podría hacer por extrusión, pero recuerden que en esta operación estamos desbastando, me va a quedar escalonado. Ahora viene la Sí. operación de afinado. Ah, ok. La operación de afinado me va a quedar totalmente en un ángulo. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo ustedes pensarían o cómo piensan acá en la fresa para que me quede totalmente ese ángulo, esa superficie, estos radios, que me queden totalmente lisos o regularmente lisos? ¿Cómo, para que esto me quede así totalmente liso? ¿Cómo ustedes lo piensan que se podría crear esto? Ah, ¿Con qué herramienta? ¿Con qué tipo de herramienta? como con un avellanador así, pero no, no avellanador, sino un escaneador. No, no, no. ¿A quién se le ocurre algo? Podría ser una fresa como esférica. Una herramienta esférica. Ya. Con una fresa esférica siempre vamos a conseguir que las superficies queden totalmente planas, o queden ahí con un cierto ángulo, o que queden, porque más encima acá tengo un radio en el fondo. Ya tengo que ocupar una esférica. ¿Ya? Y la esférica me va a permitir, y ahí lo van a ver cuando hagamos la simulación, que esta superficie va a quedar totalmente en el ángulo de los 25 grados. ¿Ya? Y así se ocupa cuando ustedes mecanizan superficies irregulares, se tienen que hacer con una herramienta esférica después, el afinado. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahí después de la... Recuerden que, lo que estaba comentando, que acá ocupamos una estrategia de mecanizado, que era la operación de Pocket. Esta es la que acabamos de ocupar. ¿Ya? Por ejemplo, voy a hacer una pequeña demostración rápidamente de aquí ante las 9:40. Voy a ocupar la opción de paralelo.
para que veamos qué es lo que hace esta opción de paralelo, voy a hacerla rápidamente. Ustedes si quieren la hacen, pero para que vean la diferencia entre una y otra. Nada más, lo voy a hacer como demostración. Paralelo, acepto esto, acá es una cavidad, me está pidiendo si esto es un saliente o es una cavidad o sin definir. Voy a seleccionar mi superficie de nuevo. Enter. Se me abre nuestra nueva ventana. Voy a delimitar. Siempre delimiten. Vayan siguiendo la fecha, en este caso la fecha roja. Me equivoqué al pinchar. Ahí sí. Como digo, voy a mostrarles otra estrategia de mecanizado de desbaste. Y aceptamos. Voy a seleccionar la misma herramienta. Surface todo en absoluta. Un 5/10 de sobremedida en el stock to leave. El coach voy a dejar de 1 milímetro de profundidad de corte. Máximo, sí, perfecto. Se dan cuenta acá, esta estrategia lo que hizo, como es un paralelo, estrategia en paralelo de paste, va a ir avanzando, va a ir como zigzagueando en paralelo. ¿Ya? Entonces esta es otra estrategia que me permite, ustedes van viendo cuál es mejor, podría yo ver los tiempos, podría comparar en tiempo. ¿Cómo yo comparo en tiempo? ¿Se acuerdan que le había dicho el día de ayer que Mastercard me entregaba los tiempos para poder crear estas hojas de ruta? ¿Se acuerdan de eso del día de ayer? Entonces, importante cuando yo quiero saber los tiempos es definir bien mis condiciones de corte. Voy a establecer las mismas condiciones de corte con la otra estrategia, que eran 200 de avance, y con esta información Mastercard me va a calcular. Veamos. Voy a procesar nuevamente. Pero a mí en este caso en Mastercard se me cae, se me cierra. Ya, pero se la voy a explicar. Está en la opción de Backplot. Si ustedes entran en Backplot, guarden primero antes de entrar acá, guarden, por si acaso se les llega a caer, porque a mí en mi caso siempre se me cae. Pero entran a Backplot y en la ventana Backplot va a aparecer un menú que dice Info. Ustedes pinchan esa flecha para abajo de información y le va a aparecer el tiempo de ciclo. Y eso sería el tiempo. No sé si alguien si quieren me comparten para poder explicar. Como le digo yo, en mi caso, lo activo y se me cae el Mastercard cuando hago backplot. ¿Ya? Pero es otra forma de visualizar. Ya por ahí uno puede obtener el tiempo de mecanizado. ¿Ya? Como le digo, esa es la estrategia de paralelo. Como le digo, ustedes podrían tener otras opciones, que era tenía la otra que le iba a explicar, era de contorneado, porque recuerden que la otra les toca a ustedes, esta es contorneado. Voy a seleccionar también. Voy a seleccionar todas. Se da cuenta que la lógica es la misma, uno selecciona, después limita el containment, limita hasta dónde quiero que llegue este mecanizado. Vayan siguiendo las flechas rojas. Si la pinchan en otra dirección, le va a saltar una alarma, como me saltó a mí en delante. Y me faltaría la última, que sería esa. Ahí estaba. La misma herramienta, las mismas condiciones. Todo en absoluta, los mismos 5/10, se cuenta que todo bien, es lo mismo, gauge parámetro. Acá también step down, la profundidad de corte, el mismo milímetro que le vamos a poner. Tengo dos estrategias o dos formas de mecanizar en un solo camino o zigzagueando. En este caso voy a seleccionar zigzag. Acá la transición
es como voy bajando. Si voy quebrando, bajo en rampa, o bajo siguiendo la superficie. Más recomendable trabajar siguiendo la superficie. Acepto, y ahí me va a generar mi segunda o mi tercera estrategia de desbaste. Voy a apagar la otra opción, pero miren esta opción recuerden que la opción que acabo de activar es de contorneado. ¿Qué es lo que hace? Como su palabra dice, va a desbastar solamente en el contorno, pero me va a dejar material al medio. Entonces, para esta cavidad, esta opción para mí no me serviría. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada una de estas estrategias me va sirviendo para operaciones diferentes. Ya saben ya, entonces con la operación de contorneado, me va solamente a contornear una superficie, ya sea en forma angular o en forma, si yo quisiera contornear por fuera, ahí obviamente voy a seleccionar la opción de contorno, porque quiero que me mecanice solamente por fuera. Ya en este caso, yo al seleccionar todo esto, el fondo nunca lo tocó. ¿Ya? Entonces no me serviría esta opción para esta pieza. Entonces ahí tengo las tres opciones de mecanizado. ¿Ya? Pocket y paralelo sería la más aconsejada para esta operación, ¿ya? Porque necesito vaciar toda la pieza. ¿Ya? Después habría que buscar cuál es el mejor tiempo entre una y otra, si el Pocket o el Roach Parallel. ¿Ya? Así que eso, si alguien me puede compartir para poder explicarle dónde está la opción, sería genial. Voy a dejar de compartir yo mi parte. No sé si alguien ahí puede decir que, como le digo, no sé si Javier o Matías lo tienen hecho ya, para que puedan compartir y le pueda explicar en qué opción pueden ver el tiempo. El tiempo que se va a demorar esto. Siempre y cuando no se les cuelgue el máster, aunque a mí en este caso, ves que entra esa opción, se me cae. ¿Quién está compartiendo? Matías. Matías, Yo. guarda primero tu archivo, por si acaso se llega a caer. Lo que sí, no tengo el stock todavía. Sí, No importa, pero ¿guardaste el archivo ya? sí. Ya, entonces mira, y presten atención acá chicos, Va a ser aquí en el backplot. backplot, sí, acá donde está la flecha hacia abajo está, bien, y acá dice info, perfecto, mira, baja acá, baja, y acá aparece el tiempo, un poquito más arriba, te pasaste, dice tiempo, Está. ¿Mm? tiempo total, acá me está diciendo que con esta operación se va a demorar 2 horas 39 minutos. Ujú. ¿Ya? Entonces, este tiempo es bastante importante. Entonces, recuerden que la gama de operaciones o la hoja de ruta que hablamos el día de ayer, yo podría obtener toda la información de mecanizado con las condiciones dadas por fabricante. Entonces, por eso es muy importante esta opción. ¿Por qué? Porque el operador le puede decir, no, yo me voy a demorar, por ejemplo, una semana en esta pieza. Oye, te vas a demorar, con estas condiciones te vas a demorar 2 horas y fracción. Suele pasar mucho eso, suele pasar, de verdad, créanme que suele pasar. Una vez un operador me decía, me puede demorar, no, con esta pega, jefe, me dijo, me va a demorar toda la semana. Estaba acá, Mastercam, tiempo, mira, con estas condiciones te vas a demorar tanto, no te vas a demorar la semana. Ya, entonces, y en muchos lados, los viejitos tratan de alargar la pega, la largan, y así ganan sobre tiempo, ganan lo que sea. Ya, pero uno con estas condiciones, con esta información, importantísima que usted las condiciones de corte que le da el fabricante la puede establecer acá. Por eso es tan importante y le he dado desde primer año. ¿Se acuerdan que de primer año hemos hablado de la velocidad de corte, las condiciones, los datos del fabricante? Por esto llegamos ya a la parte final porque estamos queriendo obtener tiempos reales. ¿Ya? Igual obviamente va a haber un delta porque este tiempo es solamente el contacto de la herramienta generando el mecanizado. No están los tiempos muertos, no están los cambios de herramienta, no están los montajes, pero ya tengo un estimado bastante real de cuánto se podría demorar y no decir 2 horas y media a decir una semana, hay harta diferencia. Entonces, ahí ustedes pueden tener un estimativo. ¿Ya? Entonces, para que no se lo olvide,
backplot, flecha para abajo, información, y va a aparecer ahí el tiempo de ciclo. En este caso Mastercard X5 aparece tiempo total, en otras versiones aparece tiempo de ciclo, ya, pero es lo mismo. Profe, ¿y eso hay que hacerlo por toda la pieza junta o por cada operación? Por toda la Y- pieza junta, si nosotros tenemos, cuando después hagamos el afinado, vamos a seleccionar las dos operaciones, tanto de paste como afinado, y me va a entregar el tiempo total. Automáticamente me va a entregar el tiempo total de todas las operaciones que yo tenga puesta ahí. Si Ya, a tengo, no ser que uno ah, ah, quiera no, decidir por cuál. exactamente. Y después en la Ah, pieza número 2, si yo tengo perforado, vaciado, yo podría decir, ¿ya cuánto me demoro en perforado? Y selecciono solamente la de perforado y me va a entregar el tiempo del perforado. Pero si selecciono todas las operaciones, me va a entregar el tiempo total. ok. ¿Ya? Y eh, no, se me fue, perdón. No, No después importa, le digo. después cuando te acuerdes. Sí. Esa parte de los demás se entendió, quedó clara, porque como digo, es bastante importante, no se le había podido mostrar porque siempre, no sé por qué, ves que hago esa operación yo en mi computador, se me cuelga o se me cae el Mastercard. No logro llegar a esa operación. ¿Ya? Ah, ya me acordé, profe. Ujú. Para estimar los tiempos muertos, podría decirse que sería más o menos el 50% de la Mucho, mecanización. mucho. 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 Tiempo muerto, 25%. 5%, yo quiero eliminar por todos lados mis tiempos muertos. Ah, ok. Un Entonces, 5% de ir al baño, o un 2%, un 3%, pero ya hablando de un 10%, un 20%, ya estamos dándole demasiado libertad, ah, ¿ya? Entonces yo siempre recuerdo que ustedes entonces, necesitan acortar los tiempos. digamos que para sacar la estimación para el cliente Ujú. podría ser agregarle al valor del mecanizado un 5% adicional, así Por máximo. ejemplo, por ejemplo, Ya, va a depender después igual de la complejidad de montaje, de las horas claro, totales. Por ejemplo, si no es lo mismo tener el 5% de 20 minutos que el 5% de un mecanizado de 20 horas. claro, ¿Ya? Entonces ahí, ¿no? Pucha, ahí ya viene el tema de la experiencia, de cuánto demorarme, porque nosotros lo que estamos haciendo con esto es inflar el tiempo. Entonces, ¿en cuánto lo puedo sí, inflar? Lo inflo, no sé, pues, le doy 5 horas adicionales de tiempo muerto, le doy 5 minutos. Entonces ahí más que nada, bueno, ustedes tienen que ir teniendo un estimativo, pues, más que nada eso se lo va a ir dando la experiencia después, pero no decir que el tiempo final es el tiempo que está entregando Mastercard. Ese es el estimativo que tengo en la herramienta en contacto, ¿ya? Pero para que quede en su mente, que claro, no es el tiempo final, no es el tiempo con el cual yo voy a costear o cobrar al cliente, no. Ya, porque hay tiempo muerto, hay tiempo de montaje, de preparación, de afilado de herramientas, ya, entonces hay tiempos adicionales que no están considerados acá, sí. ¿ok? Sí, porque si uno le dice, no, voy a demorar lo que dice Mastercard, no alcanza. No alcanzo, no va a ser mentira. Ok, Javier, no hay problema. Ya, así que, pero para que Sí, lo tengan profe. en consideración, que tiene un estimativo de tiempo que les puede servir, una, para crear estas hojas de ruta, para poder costear cuánto Sí, y no estar a la experiencia de otra persona, porque esa experiencia de otra persona podría totalmente inflar el tiempo y no estar, como yo le decía, la experiencia que le acabo de mostrar, que uno por ahí me decía, no, con esta pega me va a demorar toda la semana. Oye, no te vas a demorar toda la semana. Ya, ¿era más? era mucho menos, era Ah, era menos, lo hacía para ganar más. sí, para ganar más, porque se quedan hora extra. Ah, chuta. ¿Ya? Entonces le va a pasar eso, van a ver eso en realidad. ¿Ya? Entonces ustedes con esta herramienta tienen un estimativo, ya no están tan al aire. Ujú. Ya, lo demás, no sé si les quedó claro, ¿se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Ya, chicos, entonces tomémonos un break, porque nos pasamos de nuevo. Van a ser 10 para las 10, hasta las 15 minutos igual, hasta las 10:05. A las 10:05 volvemos y hacemos la otra parte